noches. Bueno, y gracias a Dios por esta oportunidad nuevamente. Le doy gracias a Dios por todos estos días que solo el Señor en su misericordia nos mantiene firmes. La verdad que son días muy, muy difíciles, que muchas veces uno no encuentra una tranquilidad. Pero gracias a Dios por su palabra que nos da esa confianza, esa tranquilidad. Les doy gracias a cada uno de ustedes por las oraciones. Aquí a todas las personas que están a mi lado, que siempre nos acompañan, estamos siempre juntos y eso es de verdad que es una bendición. Voy a comenzar, antes de comenzar el estudio, quiero hacerles recordar que el pastor mencionaba que Dios quiere que le conozcamos, ¿verdad? Como Él quiere. Y nosotros estamos estudiando desde hace mucho tiempo atrás, conociendo a Dios. ¿Se acuerdan que nosotros, el tema principal del estudio como discípulos es conocer a Dios? Y dentro de eso manifestamos que conocer a Dios primeramente es con qué actitud nosotros queremos conocer a Dios. Y también hemos estado tratando acerca, para conocer a Dios tenemos que ir a la palabra, es uno de los medios. La palabra es la única herramienta para conocer a Dios. Y luego estuvimos hablando de la oración, que es la segunda, la más importante, la palabra, la oración. Pero todo esto depende de la actitud que nosotros como discípulos tenemos. Entonces el tema de esta noche es continuación de este estudio. Es donde esta noche estamos tratando acerca de los principios de la salvación. Es posible que ya todos conocemos esto porque se ha tratado mucho tiempo, qué es la salvación, qué es la misericordia, qué es la gracia, ¿verdad? Pero es bueno estudiarlo, analizarlo, profundizarlo un poco más, sobre todo nosotros como discípulos, porque esto es lo que vamos a enseñar a todas las personas que no conocen a Dios. Y para nosotros es muy importante, algo que yo le doy gracias a Dios, cada vez que vuelvo a repetir los temas estudiando, encuentro más conocimiento, encuentro más deseo de buscar y parece que nuevas cosas Dios nos da. Y es bueno volver a repetirlo si alguna vez ya han escuchado acerca de este tema. Entonces el tema de esta noche es la misericordia del Señor. Y para eso tenemos que ir, como ya el pastor mencionó, que está en el chat, es en Efesios, el capítulo 2. Les voy a leer. Ya 2. Del 1 al 9. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie. Gracias, bendito Padre, por tus palabras. Padre, esta noche tú háblanos, Señor. Tú manifiéstate una vez más en nosotros, Padre. Tenemos deseos de escucharte, Padre precioso. Tenemos hambre y sed de tu palabra. Oh, Padre, tú eres el único que nos sustenta, Señor, que nos llena este vacío que hay adentro en nuestra mente, en nuestro corazón.
Solo tu palabra, solo tú, Señor, por medio de tu palabra. Tú, Señor, completas todo. Oh, Señor, tú llenas, oh Padre Santo, la escasez de amor, la escasez de misericordia que hay en nosotros, Padre precioso. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estudiando esta palabra, yo me di cuenta que en el primer versículo nos dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, ¿se acuerdan de Adán y Eva, verdad? Voy a ir a un par de pasajes en Génesis el capítulo 2, y les voy a leer del 15 al 17. 2, 15, 17. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, y sigue en el capítulo 13, ahí mismo, en Génesis 3, y lo vas a ir leyendo, Génesis 3, del 3 al 6, dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces, para que no muráis. Entonces, la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, ¿por qué tomé este caso? Porque el primer versículo, el primer versículo nos dice que en Génesis 2:1, y Él nos dio vida a vosotros cuando estáis muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, Adán y Eva no fueron creados, dice, con una capacidad de escoger entre la inmortalidad y la muerte. Todo dependía de su obediencia. Recuerdan que Dios los creó, Adán y Eva, para ser inmortales, tanto en espíritu como en lo físico. Pero la desobediencia, por eso que la desobediencia cambió todo el plan de Dios. Entonces, basado en estos versículos, Adán y Eva no dejaron de existir, o sea, conforme eso. No morirás cuando dijo, no les estaba diciendo que iban a morir en lo físico, sino les estaba diciendo que iban a morir de una manera que apartarse de Dios. Porque hay dos muertes, ¿verdad? Hay dos formas de morir. Uno es la muerte física, que el cuerpo se separa del alma, y el otro es la muerte espiritual, que uno se separa de Dios. No sé si alguien quiere comentar un poco más acerca de este versículo. Recuerda de añadir la muerte segunda, que está en Apocalipsis, en el juicio final. Exacto. Que es cuando se separa ya y aquellos que no están escritos en el nombre de la vida, entonces son echados al infierno, y dice la Biblia que esa es la muerte segunda. Amén. Amén. Entonces siguiendo el tema, les voy a leer en Romanos el 5:12, dice, y padre de la Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea que nosotros
La muerte lo heredamos de Adán, la muerte, apartarse de Dios. Esa es una herencia que Adán y Eva nos dejó, ¿verdad? O sea, consiste básicamente ese tipo de muerte de la separación de la presencia de Dios. Cuando nosotros nos apartamos, la muerte física no se trata de una muerte física, no se trata de una muerte alejada de Dios, vivir por nuestra cuenta. Y ese tipo de muerte es lo que pasó con Adán y Eva. Y lamentablemente nosotros somos los que heredamos esa muerte. Y muchas veces elegimos eso cuando queremos vivir por nuestra cuenta. Vivir por nuestra cuenta, vivir obedeciendo a nuestros propios instintos o obedeciendo a otras personas o otras doctrinas, ¿verdad? Y no obedeciendo a Dios. En Efesios mismo, aquí en Efesios, siguiendo el versículo 2 y 3, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Wow. Yo sinceramente viendo esto me doy cuenta, ¿verdad? Cuando uno vivía, no conocíamos el Evangelio, yo voy a hablar de mí, uno vivía conforme dice la palabra, conforme dice el versículo 3, de los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de uno mismo. Y yo me acordé, en más de una vez le di un testimonio donde hasta se me ocurrió llevar a mi pueblo a un santo supuestamente patrón del pueblo, que estaba tirado a consecuencia de un temblor en una esquina, invertir en arreglarlo todo su fisonomía, y luego llevarle, y le pido perdón a Dios, no me canse, y estudiando esto, me acuerdo que hoy en día ese pueblo sigue adorando a ese santo. Y lamentablemente andábamos así, conforme dice esta escritura. Entonces, en Primera de Corintios, en Primera de Corintios les voy a leer el capítulo 6 del 9 al 11. Del 9 al 11 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto heréis algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Viene este versículo, el versículo 11, le doy gracias a Dios por este versículo. Dice que ya hemos sido santificados. O sea que ya Dios me ha perdonado, Dios me ha santificado por todo lo que yo hacía antes. Desde que yo acepté al Señor en mi vida, en mi corazón, en mi mente, dice, he sido lavado, conforme dice la palabra. Y esto es que nosotros como discípulos tenemos que creerlo para enseñarlo, ¿verdad? Y en el mismo Efesios, el capítulo 4, ahí mismo, en el versículo 17, dice, del 17 al 20, cuando pueden anotarlo, es bueno que anoten los versículos y lo tengan para estudiar en la semana. Más, desde el 17 hasta más adelante, les voy a leer solamente unos cuantos versículos. Dice, y esto, pues digo, y requiero que el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles,
que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Wow. Ustedes anoten, lo pueden seguir leyendo mañana, otro día. Esto es muy importante, hermanos. Nos menciona de una manera, aquí nos menciona de una manera tan especial de lo que éramos y lo que ahora somos en adelante. Quisiera que el pastor en esto nos amplíe un poquito más un comentario. Hermano Francisco, ¿y qué específicamente? ¿En la vida en la carne o en la vida ahora en Cristo? En la vida en Cristo. Oh, muy claro. Yo pienso, no sé si tiene alguna pregunta o comentario. La Biblia enseña correctamente lo que se profetizó en el Antiguo Testamento cuando Jesucristo dijo que daría un nuevo corazón, que daría su espíritu, ¿ya? Entonces, en Cristo somos perdonados. Dice muy claro que merecíamos el infierno y el Señor nos ha amado cuando estábamos en nuestros pecados. Y Él se ha glorificado en nosotros. Así de que, gloria a Dios. Amén. Qué bueno, hermano. ¿Algún otro comentario, algún hermano? Bueno, entonces, no, sigamos. Un momentico, hermano Francisco, es que estaba hablando pero con el micrófono apagado. Sí. En el versículo 2, y tengo una pregunta, en el versículo Efesios 2, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, ¿verdad? Hijos de desobediencia. Para nosotros que ya hemos estudiado la palabra de Dios, esto es claro, ¿verdad? Y la entendemos perfectamente. Pero yo me cuestiono cómo podemos presentar esta palabra a un inconverso, ¿verdad? A una persona que cree en Dios, dice que cree en Dios, ¿verdad? Y no se considera un hijo desobediente, porque dice, no mato, no robo, cumplo con las leyes, ayudo a los pobres, yo soy buena persona. Y tú me vienes a decir que yo soy malo. Eso es lo que ustedes los cristianos siempre están diciendo, que es que ustedes son buenos y que nosotros somos malos, ¿verdad? Y le hago la pregunta a todos, ¿cómo podemos nosotros presentar esto de una forma? Claro, el Espíritu Santo es el que hace abre el entendimiento, ¿verdad? Es el Espíritu Santo. Nosotros solamente estamos llamados a presentar la palabra, ¿verdad? Y en oración que el Espíritu Santo se le revele y transforme y renueve la mente de las personas a las que presentamos la palabra. Pero estos comentarios los he escuchado. Yo no soy desobediente, ¿verdad? Entonces, lo primero que digo es, no conoces a Dios. No, yo sí lo creo en Él, pero no lo conoces. Lee la Biblia. No, es que yo no tengo que leer la Biblia la escribieron los hombres y ahí no me van a decir nada.
¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos nosotros presentar esto? ¿Sí me entienden la pregunta que estoy haciendo? Sí, está claro. Ok. Le puedo decir un avance. Recuerden que estamos nosotros estudiando como discípulos, conociendo a Dios. Sí. Ya nosotros ya hemos pasado, por eso acá el versículo 2 dice, en las cuales anduvisteis en otro tiempo. Se está refiriendo a nosotros que ya entendimos, ya tomamos la decisión de caminar con Dios conforme a la palabra. Un inconverso no nos va a entender esto. Para que entienda, tiene que primeramente tomar la decisión, aceptar al Señor, dejarse guiar con otros versículos donde él poco a poco va a ir entendiendo. Y en estos versículos estamos tratando a los discípulos, es un discipulado. Ya nosotros ya estamos estudiando, ya hemos pasado esa etapa, ahora conforme dice la palabra, ahora nos hace recordar. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Ya eso es para lo que nosotros ya entendemos. Está en Efesios 2:2. No sé si el pastor puede... Dos cosas tiene tu pregunta. Y el hermano Francisco contestó muy bien, que es discípulo. ¿Recuerdan cuando Jesucristo le testificó al joven rico y dice que el joven rico no quiso dejar sus riquezas? ¿Y qué hizo el joven rico? Se fue triste. Se fue. ¿Y qué dice el versículo bíblico? ¿Quién se recuerda lo que dice? Que Jesús lo miró y lo amó. Sí. Entonces, nuestro trabajo no es convencer a nadie de nada, ni ganar ningún argumento teológico, ni filosófico, ni social. Nuestro trabajo es compartir quiénes éramos antes, que andábamos en nuestros pecados y cómo hemos recibido misericordia cuando Dios se reveló a nosotros. Parte de esta dinámica es entender que hay mucha gente que evangeliza mandando a la gente al infierno. Entonces se ha creado una mentalidad, una perspectiva de los que no son cristianos, que es que los cristianos se creen muy santos, muy sobrados, ¿no? Entonces, para mí, lo que tu pregunta está haciendo es, ¿cómo estoy yo testificando a esa persona? Le estoy yo comunicando que yo era que yo sufría de depresión, de estos vicios, de estas características, y cómo Dios en su misericordia se me reveló y me ha ayudado y me continúa ayudando. Y que yo todavía tengo debilidades y que en medio de mis debilidades Dios camina conmigo y garantiza que me va a sacar adelante. O sea, uno debe de compartir siempre desde un punto de vista de que soy un pecador que he encontrado misericordia. No de que soy un santo y que tú eres un diabólico, un degenerado. Entonces, el hermano Francisco preguntaba al comienzo la actitud. La actitud, ¿cuál es mi actitud de caminar con Dios? ¿Cuál es mi actitud? ¿Por qué yo voy a la iglesia? ¿Para qué voy yo a la iglesia? ¿Qué es lo que en realidad yo estoy buscando? ¿Cuál es mi interés? ¿Ya? Entonces, cuando uno camina con Dios, pues Dios te hace humilde y te hace manso. ¿Qué es eso? Que uno reconoce que tiene necesidades. Por ejemplo, en esta época de esta pandemia, hay que reconocer, yo tengo momentos difíciles, yo tengo momentos que lloro. Yo el otro día me agarró una tos y ya pensé que tenía los síntomas a través del COVID-19 y que iba a pasar otra crisis terrible. O sea, uno tiene momentos en que uno llora, en que uno se tira al piso, en que uno grita, en que uno está débil. Y eso no hay que esconderlo delante de nadie. Hay momentos en que el temor me agarra por el pescuezo, perdón, por la nuca. Pero, como decía el hermano Francisco, el Señor está conmigo. El Señor está presente sufriendo conmigo. El Espíritu Santo está conmigo. Ustedes, los hermanos, están orando por mí. Entonces,
Cuando yo estoy en medio de esta asfixiación psicológica mental, de este dolor emocional mental, viene el Espíritu Santo y me recuerda, no estás solo. Dios tiene un plan contigo. La iglesia está orando por ti. No es así como tú estás pensando. Entonces, eso es lo que hay que compartir. No hay que compartir un testimonio de que soy un invencible, que no tengo ninguna debilidad, que a mí no me duele nada, que a mí que no tengo ninguna necesidad, que todo es perfecto en mi familia. Eso es mentira. Uno debe ser honesto. En mi familia hay dinámicas de que estamos luchando contra ellas. No, en mi vida yo experimento situaciones que son fuertes. Entonces, cuando alguien te escucha hablar así, escucha a una persona que es transparente. Yo estaba participando en un taller de la gente que estaba hablando de los programas en Zoom, en Facebook, en Internet. Una de las cosas que la gente busca hoy en día más importante es autenticidad. La gente te escucha hablar, la gente te ve y la gente se está preguntando, ¿es puro cuento o en realidad es auténtico? Y una de las maneras en que usted muestra autenticidad es compartiendo sus debilidades, sus necesidades y declarando que Dios me va a sacar adelante en medio de mis necesidades. Amén. Amén. También yo quería agregar algo, y es que la carta de los Corintios la escribe Pablo a una iglesia, y es a la iglesia de los Corintios. Este mensaje es principalmente para los cristianos. Y aprovechando ahora que el Señor metió a su iglesia, a la iglesia de Jesucristo, en algo que nosotros nunca nos hubiéramos imaginado, a encerrarnos en nuestras casas con nuestra familia. No estamos supuestos que nadie entre y nosotros no salir, no dejar que gente entre, ¿verdad? Porque no es recomendable, por lo que sabemos. Entonces, este mensaje, ¿verdad? Pablo le está hablando principalmente a la iglesia y viene muy apropiado para nosotros en estos tiempos, porque puede ser que nosotros estemos en la iglesia, llevemos tiempo, 20, 30, 10, 15, cualquier cantidad de tiempo en la iglesia, mis amados. Y nosotros podemos estar pasando por estas cosas que el apóstol está mencionando aquí. Nosotros, como cristianos, supuestamente, podemos estar viviendo esto. Por eso él dice, ¿verdad? No, específicamente, ¿que viviendo qué? Pues en todas estas cosas que él enumera. O sea, viviendo con prácticas injustas. Con prácticas injustas, okay. Claro, supuesto. A eso. Practicando injusticia. Practicando injusticia, viviendo según nuestros deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. O no es así que como cristianos a veces hacemos la voluntad de la carne. ¿Sí? Y no nos estamos refiriendo a cosas sensuales, porque aunque está ahí incluido, porque de una vez brincamos a pensar que es la sexualidad. Pero la cosa de la carne tiene que ver con lo que es nuestro carácter. Yeah. Todo lo que es nuestro carácter, en cómo nosotros nos relacionamos, en cómo nosotros nos conducimos. La cosa de la carne, ¿verdad? Cómo contestamos, cómo tratamos a las demás personas. Y claro, es chistoso porque, bueno, no chistoso, pero el Señor nos metió, porque cuando podíamos salir, pues salíamos. Nosotros no estábamos todo el día metidos con nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, no estábamos encerrados todo el día. Imagínense qué cosa más grande. Y hay gente que no lo están aguantando. Hay gente que no lo están aguantando. Entonces, este mensaje es para nosotros, ¿verdad? Dice, según la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso es lo que éramos, correcto. Pero es posible, pero Dios, que es rico en su misericordia, pues ya Él dice, ¿verdad? Que nos amó y todo lo demás. Entonces, pero volvemos a lo que quiero yo enfatizar, y es que este mensaje es primordialmente para con nosotros, los creyentes y los cristianos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. La iglesia de Corinto era una iglesia rica en dones. Profetizaban, hacían milagros. Era una iglesia rica en dones, pero era la iglesia más carnal que había. Entonces, esto no es para este mensaje es para la iglesia de Jesucristo. Entonces, este mensaje hoy nos viene a nosotros muy apropiado como nosotros. O sea, no estamos mirando hacia afuera,
Tenemos que empezar de adentro hacia afuera. Este mensaje es para nosotros. Amén. Amén. Bien, entonces, para terminar esta pregunta de la hermana Maribel, entonces decía ella de que entonces, ¿cómo podemos evangelizar a un inconverso? Como el pastor dice, lo importante en esto es a un inconverso es primero mostrarle nuestro amor. El amor que Dios nos ha dado, el amor que Dios nos ha mostrado a nosotros. Hemos estudiado en otros temas anteriores, donde el mostrar el amor es siempre estar a veces atento, tratando de ayudarle en algo a las personas que necesitan. Recuerdan que les di un ejemplo, ¿no?, de un testimonio de una persona que era inconverso y nunca quería saber nada del evangelio. Era una amiga que le llevó al evangelio a otra amiga, a su jefa. Bueno, le voy a hacer algo corto el cuento, que dice que en una empresa entró a trabajar una muchacha nueva en un cargo alto como jefa, pero una cristiana trabajaba años en ese lugar. Entonces sucede que la jefa, la nueva jefa, no quería saber nada del evangelio, nada, absolutamente. Pero la cristiana siempre le mostraba el amor, atento a todo. Y cierto día se hicieron amigos, se presentó, se hicieron, siempre decía cualquier cosa, estoy para servirte, llámame. Como yo trabajo años, yo conozco todo. Entonces se basó eso la jefa y para cualquier cosa le llamaba. Y así se ganó la amistad de la jefa. Y cierto día se enteró la chica cuando era cumpleaños de la jefa y le llevó un rico dulce y con su velita. Y la otra se sorprendió, ¿verdad? ¿Cómo le mostró el amor? Así llevándolo algo que le gustaba a la jefa. Y así poco a poco hizo muchas cosas para ganársela. Pero cierto día, ya la jefa ya había agarrado tanta confianza en la muchacha y le dice un día, ¿sabes qué? Quiero pedirte un favor, le dice la cristiana. Sí, mi vehículo se ha dañado y yo tengo que estar en la iglesia mañana a las 8 de la mañana. Por favor, si usted me podría acompañar, llevar con tu carro. Y la otra dijo, si tantos favores me ha hecho, ella es la única persona de confianza en el trabajo. Es más, es como si fuera una hermana que nunca he tenido. Entonces le dijo, no hay problema, yo te llevo. Al día siguiente, dicho y hecho, lo llevó a la iglesia con su carro y en la puerta le dijo, mira, ¿a qué hora sales? Dije, acá nos demoramos a veces 2 horas, 2 horas y media. No te preocupes, yo regreso, doy la vuelta y acá mismo te recojo. Y la hermana, la cristiana, le dijo, mira, no sé si no tiene nada que hacer, ¿por qué no me acompañas así puedes ver lo que hacemos nosotros en vez que estás parado y sin hacer nada? Y no pensó 2 veces, por la amistad que ya se había ganado, ella entró a la iglesia y ahí Dios lo tocó. Mostró su gran amor, ¿verdad?, para con un inconverso. Entonces, muchas veces no se puede llevar la palabra a un inconverso porque no va a entender. Pero cuando uno muestra el amor, la amistad sincera, entonces va entendiendo lo que somos como seguidores de Cristo. Y luego ya viene la palabra, ¿verdad? Entonces seguimos el versículo 3. ¿Está bien, hermana Maribel, o alguna otra pregunta? Ok. Entonces seguimos el versículo 3 y 4. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira del mismo de los demás. Bueno, entonces estamos 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. El tema principal de este estudio, yo les había manifestado la semana pasada, que era la misericordia y la gracia. Y acá nos habla el versículo 4, dice que Dios, que es rico en misericordia. ¿Alguien me puede decir qué es la misericordia?
Bueno, entonces, dice la palabra que la misericordia es cuando no recibo lo malo que merezco. Hay un ejemplo que les puse, o sea, es una ilustración, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Ya? Entonces, esa ilustración nos muestra 4 cosas. La ilustración es de que la multa de un policía, ¿verdad? Cuando estamos a veces sabiendo que en cierto lugar no debemos manejar a una excesiva velocidad, a veces nos pasamos. Entonces, si la policía no nos ve, no ha habido policía ahí, entonces es una suerte que no nos va a pasar nada. Pero ¿qué pasa? Si el policía me detiene y me levanta la multa, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué está haciendo la policía? Aplicando la justicia. Exactamente, aplicando la justicia, ¿no? Cumpliendo con su deber. Ahora, si el policía me detiene, pero no me levanta la multa, ¿qué quiere decir eso? Misericordia. Exacto. El policía, ¿qué tuvo de mí? Compasión. Eso es misericordia. Pero ahora hay otro, el último. Y si el policía me detiene y me levanta la multa, pero en vez que yo pague la multa, el policía paga por mí la multa. ¿Y qué quiere decir eso? Que yo le caí muy bien al policía. Claro, también por una parte. No, hermano, la gracia, la gracia. Exacto, ¿no? Entonces, eso es lo que acá nos está diciendo en el versículo 4. Porque Dios es rico en misericordia y por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia somos salvos. O sea, por gracia, no porque nos merecemos. ¿Entendés? Entonces, la palabra dice que somos salvos por misericordia de Dios. ¿No? Por eso en la Biblia se le llama a Dios Padre de misericordia y de toda consolación. En 2 de Corintios, el capítulo 1, 3, 5 dice, les voy a leer, 2 de Corintios, el capítulo 1, el 3, el 5, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por Él mismo, Cristo, nuestra consolación. Y esto, como el pastor decía antes, yo estoy viviendo esta experiencia, esta amarga experiencia. Hay momentos cuando tienes un problema, una aflicción grande, parece que te sientes solo, parece que a nadie le importas y parece que tu problema, tu dolor es solo para ti. Y porque cuando ves en la calle o ves a la gente riendo, entonces uno dice, ¿no? ¿Cómo? Qué felicidad es, andan riendo y sin embargo yo estoy sufriendo, ¿verdad? Pero, como dice el pastor, pero ese es el pensamiento de uno. Pero acá Dios dice, el cual Dios, el versículo 4 dice, el versículo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia, el 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Para también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Dios nos capacita, Dios nos consuela, nos anima, para también nosotros animar a otros. El problema es que a veces eso no entendemos. Pero la palabra nos habla por sí sola, que Dios nos consuela para consolar a otros. Y por eso es bueno en estos tiempos llamar, preocuparse por los demás, hacerle ver que la amamos. Tal vez no leerle un versículo bíblico, pero decirle algo que a todos nos gusta. Mira, estoy contigo. Es suficiente, porque Dios está con nosotros, ¿verdad? Amén.
Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo en su ministerio, lo primero que mostró ha sido misericordia. ¿Para quiénes? Para con los enfermos, con los necesitados y con los desprovistos de atención espiritual. Y nosotros, hermanos, como cristianos, tenemos que ser igual, misericordiosos, para alcanzar misericordia, dice la palabra. Porque a Dios le agrada que nosotros seamos misericordiosos. Amén. Esta es la enseñanza de estos versículos. Y quisiera que participen un poco más. Han tenido tiempo de leerlo algunos hermanos que no han participado todavía. No sé si alguien quiere decir. Ok. ¿Aló? ¿Me escuchan? Amén. Entonces, ya que no hay ningún comentario, vamos a pasar al versículo 6 y 7, así, a los siguientes versículos. En Efesios, estamos en Efesios, no se me pierdan. Entonces dice el versículo 6 y 7. Y pues vamos a leerlo hasta el final, hasta el 9. Dice, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su voluntad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie. La hermana Maribel, cuando nos preguntó de antes, un inconverso, ¿por qué es inconverso? Porque su fe es escaso, ¿verdad? Entonces, un inconverso, como fuimos nosotros también un tiempo, mezclamos nuestra fe con nuestra manera de pensar o con nuestra manera de vivir o con nuestra cultura. Entonces, no va a entender lo que dice la palabra. Por eso acá dice, en el versículo 7, en el versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Amén. Nosotros creemos en la palabra del Señor. Y como creemos en la palabra del Señor, ahora ya crecidos en la palabra como discípulos, ya entendemos lo que Dios nos manifiesta por medio de su misericordia y su gracia. Amén. Porque es la gracia, es la generosidad de Dios. Las escrituras, cuando uno lee, nos afirman que el hombre no puede hacer nada por nosotros mismos. Nada. Por eso dice acá el último versículo. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras. Por más cosas que hacemos, nosotros no somos merecedores de nada. Y gracias a Dios por su misericordia. Nos ve como la niña de sus ojos. Me gusta esa, siempre el pastor lo usa. Dios nos ve como la niña de sus ojos, ¿verdad? Y eso es la misericordia de Dios. Quisiera que amplíen un poco algún comentario con estos versículos. Pues como el hermano lo ha dicho, así como Dios tiene misericordia y gracia con nosotros, nosotros somos llamados a tener misericordia y gracia con los demás. Así como Jesucristo perdona mis pecados, yo soy llamado a perdonar a los demás. Así como Jesucristo me bendice a mí con recursos, yo soy llamado a compartir mis recursos con los demás. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Amén. Amén. Y
Quisiera yo compartir un verso aquí en Santiago 2. Santiago 2:13 dice. Santiago 2, verso 13 dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel, ¿verdad? Que es lo que no, esto va con lo que el pastor nos acaba de decir, que como Dios fue misericordioso con nosotros, nosotros estamos llamados a ser misericordia, ¿verdad? Y dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Wow. Porque Jesucristo tuvo que habernos enjuiciado a nosotros por nuestros pecados. Mas en el Calvario y en la cruz triunfó la misericordia. Aleluya. Por eso usted no debe echar a nadie. Una de las grandes cosas que yo he aprendido en la iglesia es nunca desechar a nadie. Aunque te defrauden, aunque te hagan lo que te hagan, uno nunca sabe lo que Dios va a hacer con esas personas en el futuro. ¿Recuerdan a Pablo cuando se puso en discordia con el otro y se separaron por Juan Marcos? Y Pablo no quería que Juan Marcos caminara con él. ¿Ya? Y por ese motivo se separaron. Pasaron 20 años y ¿qué pasó? Juan Marcos fue de gran bendición para el apóstol Pablo. Así que aquellas personas que a lo mejor te ofenden, te hieren, te hacen algo y se van, uno nunca sabe cómo Dios las va a usar en el futuro. Uno nunca sabe cómo Dios, el tiempo que uno estuvo con ellas, Dios usa eso para enseñarlas, para madurarlas y después van a hacer grandes maravillas para Dios. Y ahí está tu inversión, tu fruto. Así que yo no desecho a nadie por lo que haga. Para mí, Dios es misericordioso y Dios es el que va. Y a mí cuando me preguntan, yo digo, uno nunca sabe cuándo Dios levanta un Salomón, un David, un Pablo, uno nunca sabe. Amén. Para terminar, les voy a leer en Tito, el capítulo 4 y 6. Tito 3, el versículo 4 y 6 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el levantamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Wow, o sea que nosotros tenemos, ¿no? Ha derramado abundantemente que la misericordia. ¿Para qué? Para derramar también igual misericordia entre los demás. Somos millonarios Amén. En misericordia. Amén. Y recuerdan, me gusta mucho de Abraham, ¿se acuerdan? Cuando Dios le saca a Abraham, le dice, ¿no? Dice, serás de bendición. O sea, nosotros como seguidores de Cristo tenemos que ser de bendición siempre a donde vamos, así como ahora. Bendiciré a los que te bendicen, dice bien claro, ¿verdad? La palabra. Y esta es la misericordia. Ser de bendición en todo lugar, en todo tiempo. Que Dios les bendiga, hermanos.